Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos un video que estoy seguro les va a encantar, así que quédate hasta el final porque hay sorpresas. Vamos allá. Esta historia fanfic no me pertenece darle derechos de autor a todo aquel que lo creó y el anime ni la historia original es de mi propiedad por lo que sus créditos a sus respectivos autores. Capítulo 26. Está marcado para casarse. En un principio raramente acordado, fruto de una revolución apenas vista, con una acción tan controvertida que provocó la protesta de muchos, Naru se vio incluido en un equipo de patrulla Uchiha común, compuesto por 4 miembros, incluido él mismo. El capitán era un hombre de reconocida habilidad en Bow, junto a él, con igual talento en el combate a distancia, equipada con un arco y multitud de flechas, estaba Magi. Una mujer a la que Naruto no conocía hasta entonces, que pasaba la mayor parte del tiempo en el campo de prácticas y se había convertido en una reconocida cazadora del clan. Cerca estaba la experta en Genjutsu, aunque su carácter era el más vacío de todos. Allí estaba Naori, casi sin expresión de preocupación. Madara le había dicho repetidamente a Naruto que su función era el ninjutsu, mantener la distancia con Magi y practicar el uso de sus habilidades como apoyo y defensa minimalista. Si bien la falta de fe en su propia habilidad lo había llevado a gritarle groserías a su querido esposo, la cautela mostrada era comprensible. Por lo tanto, el rubio Uchiha se abstuvo de provocar irritación. A pesar del evidente problema que Madara había desarrollado con su deseo de libertad para todos, incluso para él. Al menos en conformidad, quizás incluso con una comprensión limitada de la difícil situación que enfrentaban todos los Omega dentro del clan. Después de todo, Naru había descubierto que había una empatía muy oculta en él. Por lo que había oído de Bow, Wakaba defendía firmemente las creencias tradicionales, es decir, el sistema ya implementado. En definitiva, se vería obligado a cambiar la forma de pensar impuesta por siglos de conducta. No solo hacia ella, sino hacia muchos de sus compañeros del clan. Un desafío, agravado por el simple deseo de mantener el orden tal como estaba, pues aún no había provocado la ira. Sin embargo, Naru sabía bien que la gente es envidiosa por naturaleza. Si se mantenía el statu quo, se rompería una distancia, sin supervisión regulatoria. Naru-sama, ¿está listo para partir? Preguntó Bow con escepticismo, probablemente sin estar preparado. Era lo esperado según ciertos estándares. Aunque la matriarca esperaba una bienvenida más receptiva a su compañía. ¡Ay! ¿Estás listo, Bow-san? Fue un giro bastante cruel, pero como ex shinobi que se reincorporaba, Naruto no pudo evitar el ligero insulto que le causó la pregunta. Aunque, como diría abiertamente, se sentía incómodo con su atuendo actual. Debido a la costumbre de su clan, incluso como miembro de la patrulla Uchiha, había sido dotado con la tradicional túnica azul marino que usaban todos los alfa del clan. En teoría, tenía las mismas curvas que un uniforme Jounin común. Aunque la confección era mucho menos cómoda, la tela era pesada para viajar, por lo tanto, gruesa, larga para mayor cobertura, ligeramente impermeable, y el torso le picaba constantemente. El mayor problema era el cuello alto. Naruto sentía la irritante sensación de intentar copiar a Sasuke. Una apariencia que nunca había deseado mostrar, salvo contadas excepciones. Madara también se enfureció con el atuendo presentado, afirmando con una extraña mueca oculta. Intenta usar esto de forma minimalista. Lo que llevó a Naru a la hilarante conclusión de que su esposo se había sentido avergonzado por la declaración. La conversación terminó con el hombre corpulento caminando hacia la cocina humillado, mientras su esposa se reía abiertamente de su expresión, apretando el estómago en un ataque de diversión. Ninguno se había disculpado a pesar de la circunstancia, y Naru admitió con facilidad que eso se debía en parte a su igual terquedad. Un ceder en sus voluntades era prácticamente una declaración de derrota. Ambos, siendo shinobi orgullosos, no tenían esa opción. Dadas sus personalidades, el asunto había quedado abierto y doloroso, aunque este era un resultado indeseado por ambos considerando su terrible experiencia. Sin embargo, Naruto había decidido que sería el último en ceder ante la presión de las peligrosas circunstancias. Y ahora esperaba que Madara se presentara y se disculpara a regañadientes por el sexismo de su declaración. Esperaba que con una apariencia similar a la de un estudiante de academia admitiendo una ofensa al maestro, con expresión tímida y rostro inocente. Tanto por la diversión como por la confrontación que enfrentaría ante sus subordinados, lo que le daría humildad a su reputación de temeroso líder de clan. Naturalmente, Naru esperaba poco en realidad, y no se sorprendió cuando se dispusieron a partir y no se vio a ningún hombre alto y moreno por allí.
Hasta que, con los brazos cruzados y un rostro severo, un hombre de 1,90 metros caminaba a paso firme. El cabello alborotado, despeinado sin control, se alzaba desordenadamente mientras lo agitaba con naturalidad. Debido a su peculiar aspecto de serio dilema, Naruto percibió que tenía una petición urgente. Ese no fue su razonamiento, tal como se expresó. Porque unos ojos oscurecidos lo miraban con el brillo de un cielo despejado de medianoche. El anillo negro también brillaba, pareciendo más ligero con la mirada amable e inusual que mostraba. Al hablar, la mirada de Madara permaneció fija en el centelleante azul que lo observaba con curiosidad. Sin embargo, sus palabras no eran para su esposa, sino para el líder del equipo. Oh, espero que unirme a ti para monitorear y evaluar la habilidad de mi novia no cause problemas. Sin embargo, como esta es su primera misión en la patrulla, me gustaría asegurarme de su capacidad. Poco se dijo con aprensión, no por temor a su destreza, sino en acuerdo con el razonamiento. Reticente, Naru admitió que comprendía la excusa presentada, a pesar de la molestia que le causaba. También hubo una aceptación por la declaración que detestaba. A pesar de todo, todos sus compañeros asintieron o hicieron una reverencia, según su rango dentro del patriarcado. Una vez más, Naru anheló que su clan fuera un matriarcado como los Senju. Al menos, habría ascendido en su clasificación, acorde con su habilidad como shinobi. El claro sexismo que percibió en el Uchiha de su clan era una opinión extraña para la hermosa Omega. Considerando el hecho principal, los Senju habían luchado muchas veces contra los Uchiha durante las guerras de la era de los estados combatientes, de las cuales se separaron en nombre de la paz. Ciertamente, podían reconocer la capacidad de Omega en el campo de batalla bajo ese estándar. Aún así, al menos dentro del clan Uchiha seguía existiendo una clara distinción entre los dos segundos sexos. Ignorando su imperioso deseo de hablar con claridad, partieron sin más preámbulos. Formados como guardias, Naruto se encontraba en la posición más protegida, y a pesar de reconocer su rol de apoyo junto a su cazador de larga distancia, hería su orgullo estar tan protegido. Mirando a Magi, se preguntó discretamente si ella tenía las mismas dudas que él. Sabiendo que sus preocupaciones eran menos apropiadas estando de servicio que dentro de los terrenos del clan, se concentró en la tarea en cuestión. Entre ellos, los de tipo sensorial eran Bou y Madara. Por ello, él sería quien informaría de un ataque inminente. Por ello, Naruto se mantenía aprensivo, debido a su falta de habilidad sensorial. Por una extraña coincidencia, se toparon con el escenario de una lucha. Tras una interpretación aleatoria de los clanes que investigaban, encontró cabellos sueltos de color rosa y rojo, y marcas de katanas cortadas. Para su ojo inexperto, parecía un campo de batalla entre los Aruno y los Atake. Sin embargo, dudaba de la exactitud de esa idea, ya que no podía asumir automáticamente que todos los Aruno se parecían a Sakura. Ni siquiera sacar una conclusión de su propio y minimalista trato con el clan Atake. Aparentemente en respuesta al cuestionamiento de su novia, Madara dio un paso al frente y, tras un breve examen, asintió para sí mismo, mirando a Bou como si confirmara algo. Comprueba que estas son las marcas de ataque. Quiero estar casi seguro antes de actuar. Además, busca cualquier rastro del clan Kinki. Conociendo las habilidades del clan Aruno, no habrían podido sobrevivir una batalla tan larga contra un enemigo de semejante destreza. Nadie mostró comprensión, solo un rápido asentimiento antes de alejarse para buscar pruebas. Sin conocer bien su rol, Naruto permaneció en la zona principal, junto a su esposo, quien continuaba su propia evaluación de los restos de armas, sangre y quemaduras o cortes de jutsu en los árboles y el suelo. Sumamente concentrado, vagaba por la zona con la disposición de un hombre arrebatado. Naru no era tonto en esto, y sabía que su propia habilidad para servir era débil, y lo había sido desde su época en la academia. Al igual que su habilidad con el genjutsu, irónico considerando con quién se había casado. Algo en lo que no se detuvo mucho tiempo, ya que por alguna razón u otra, sus pensamientos siempre se desviaban hacia su viejo mejor amigo, desaparecido hace mucho tiempo para buscar el poder. Avanzando, descubrieron que la pelea era, en efecto, entre los miembros de Aruno y los Atake. Esto, por la confrontación que enfrentaron, aparentemente reconociendo su conclusión. Muchos grupos de hombres y mujeres de cabello plateado, con habilidades similares, los rodearon. Preparados para la batalla, sin saber que sus refuerzos estaban cerca. Automáticamente, y a modo de insulto, Madara cubrió a su novia, sin pensar en la destreza de combate de Naruto. Independientemente de lo que hubiera demostrado en anteriores ocasiones, tras haber matado al ex líder de los Atake.
Aún así, la calma se apoderó del resentido Uchiha Omega, al considerar la adaptación de su esposo a su puesto de combate dentro del clan. Eso no significaba que fuera cómplice del insulto. Madara, soy completamente capaz, ¿recuerdas, Datebayo? Aunque eso hizo que su pregunta sonara ligeramente furiosa. En respuesta, el hombre poderoso se recuperó a regañadientes y adoptó una actitud más tranquila en lugar del agresivo y sobreprotector depredador que había mostrado como amenaza. Cerca de allí, y en un instante, una flecha impactó con fuerza en la cabeza de un enemigo cercano que estaba practicando un jutsu. Luego, otra, en uno que se preparaba de forma similar, en una sucesión tan rápida que no dio tiempo a moverse. Sin embargo, tras las dos primeras, aparentemente se dieron cuenta del peligro y retrocedieron rápidamente. Fue entonces cuando Magi fue atacada por un hombre que blandía dos tando, solo bloqueada por Naori, furiosa, con su espada mucho más grande, con un choque metálico que resonó por toda la circunferencia de los árboles. Un gruñido resonó en ella, y su Sharingan resonó desafiante. Como respuesta a la pelea, Naru activó dos clones para que lo ayudaran, enfrentándose a un hombre justo frente a él, listo para matar. Era un principio aterrador para él, pues ¿qué sucedería si lograban matar al abuelo de Kakashi? Entonces su propia vida perdería sentido, ¿no? Aún así, golpeó con su mano Rasengan en espiral el abdomen del hombre que tenía delante. Luego saltó y se reemplazó con un clon de sombra para engañar a los luchadores restantes. Al mirar a Madara, descubrió que el hombre parecía estar disfrutando de su tiempo de frivolidad. Una sonrisa se dibujó en él, iluminando su rostro bronceado con un brillo en plena batalla. Pero, debido a su experiencia de indiferencia hacia sus métodos, se sintió indiferente ante las posibles heridas que sus enemigos pudieran infligir. Pronto, como sucedió, le cayeron en el flanco. Ante lo cual, como respuesta, consideró una práctica adecuada para sus seguidores y realizó un rápido corte con el filo de su navaja, dejando un desgarro limpio en el cuello de su oponente. Una nueva experiencia, ya que su entrenamiento con sus abanicos era más que limitado. Además, solo había matado a una o dos personas, una con espadas y la otra con el filo de sus abanicos. Además, sus camaradas eran indiferentes a la preservación de la vida, sobre todo porque estos atacantes no eran más que miembros del clan Ataque y, por lo tanto, enemigos declarados. Por ello, caían cadáveres por todas partes, y Naruto sabía que tendría que mostrar una mentalidad más colaboradora para ser aceptado como miembro combatiente de su clan. Es decir, como no se esperaba que los Omega de su clan lucharan en ningún aspecto, tendría que mostrar su disposición a matar, sin importar sus verdaderas ideas al respecto, para el mejoramiento de su propio pueblo. Regresaron a paso lento, uno de ellos avanzando cojeando de la pierna derecha tras un golpe afortunado que, por desgracia, pasó desapercibido. Esta lesión le había afectado a Magi. Aunque le había afectado ligeramente la puntería, tenía la habilidad necesaria para sostener el arco con precisión y mantener la concentración suficiente para alcanzar a sus objetivos. Madara había decidido que Naru invocara clones para ayudar en la ejecución. 2. Como distracción, mientras ayudaba a matar al atacante de Naori con un jutsu que había impactado desde sus abanicos y que nunca antes había usado. Este era un tipo de barrido rápido, concebido como un corte mortal. Naruto recordaba claramente a su propio esposo realizando un movimiento imprudente y atacando al líder con un golpe contundente de su gunbai. Luego, para rematar, le cortó el pecho con el desgarro de su katana envainada. Impresionante, y aunque sus ojos se posaron en la contemplación de la rápida técnica, Alex Uzumaki aún le disgustaba la metodología empleada, a pesar de la avanzada experiencia demostrada por su esposo Uchiha. Aún así, un desafío que no se presentó hasta que la aldea, asentamiento, apareció a la vista. Por seguridad, había comenzado a examinar más detenidamente la comprensión con una cautela bien fundada. Era lo que esta nueva línea temporal en la que se había involucrado exigía de su personaje, tanto como novia Uchiha. En ese caso, la matriarca. Además de eso, como un hombre que fingía haber nacido en la era de los estados combatientes, como todos los demás dentro de los clanes, se esperaba que demostrara ser un shinobi experto en combate. Bajo esa lógica, Naruto había decidido que era perfectamente apartamento para regañar a su marido por lo que había visto como una elección idiota. Esto ocurrió ante la vista de toda la patrulla, en lo que se convertiría en la entrada de Konoha. 3 guardias Senju presenciaron el suceso, con una risa contenida en las palmas de las manos, debido a los 4 invitados Aruno con quienes conversaban.
Aunque, debe aclararse que el compromiso del desprecio de Uchiha Naruto fue un producto hecho justo antes de llegar a la visión de los miembros en Juyaruno, sin embargo, con la voz abrupta y fuerte de la matriarca acercándose incluso a él mismo. El recién llegado de la patrulla rubia se dio cuenta de la humillación que estaba invocando solo después de que una mirada avergonzada del patriarca lo mirara con la fuerza de un kunai, acompañada de los pómulos ensanchados impropio de la tez pálida de un Uchiha. En este caso, Uchiha Madara sufrió una indignidad inesperada y Naruto se encontró siendo la causa no intencionada. En respuesta, el Omega huyó rápidamente, utilizando un unmen de velocidad para alguien de su posición dentro del clan. Para encontrarse en su propia casa, desplomándose en su propio porche. Sin gracia para ser visto, a pesar de su posición para exhibirla. Esperando infructuosamente que la figura etérea de Kou viniera a consolarlo. Ignorando momentáneamente su propio miedo a los fantasmas. En cambio, decide cerrar los ojos y desear que los errores que cometió ese día sean olvidados. Tanto al burlarse de su esposo frente a un posible aliado como al mostrar su rebeldía como Omega durante una patrulla de un clan que preveía su participación como shinobi. Desconocía la postura del clan de Sakura sobre la igualdad, pues nunca se lo había mencionado, pero creía que ella también era una Omega, así que existía la posibilidad de una igualdad de condiciones. Naruto-kun. Un tono estoico e inesperado llegó a sus oídos cerrados, como un intento de llamar la atención. Al girarse, vio a Tobirama desprevenido, una figura fría y férrea. Un momento. Aunque lo consideraba extraño, Naru sabía que era mejor no rechazarlo. Sin importar la fría disposición de su esposo hacia el joven Senju, él, al menos, había forjado una amistad provisional con el solitario alfa. En ese sentido, una recepción abierta sería un detalle de su parte. Claro, Tobi, ¿qué pasa? Su tono formal desapareció inesperadamente. Sin embargo, su intento por corregir el lenguaje empleado fue débil. Un hecho que a Naruto, en su estado emocional actual, no le prestó mucha atención. Sus pensamientos se centraban ligeramente en la esperada ira de Madara hacia él, más que en la jerga actual. Pronto solicitaré la llegada de un delegado del clan Uzumaki. ¿Estarías disponible para escribirles un aviso enviándoles buenas noticias y esperanza antes de mi carta? Un pánico recorrió su torrente sanguíneo como un veneno de toxicidad mortal. Muchas preocupaciones le fueron impuestas repentinamente, de hecho, inoportunamente ante la petición. Una mentira hecha sin contemplaciones, verdaderos dilemas que debían litigarse. Comprendiendo su peligrosa posición, pensó rápidamente en cómo salvarse de una posible persecución. Usar su nombre sería prudente, aunque arriesgado considerando su linaje desconocido. Naru guardó silencio, recordando lo que les había dicho a Ashirama y Madara al llegar a Konoha. Esperanzado por la posibilidad de salvación que le aguardaba. Tobirama-kun, sí que podría enviar una carta así. Sin embargo, no la recibirían con agrado si la escribiera yo. Como le mencioné a Ashikun y a Miyomupowa, mi clan y yo solo compartimos un vínculo de odio. Pues, tal como están las cosas, dudo que siquiera se molesten en recordar quién soy. ¿Era ese un argumento convincente? No lo sabía, aunque confiaba en que coincidía con lo que les había dicho a Madara y al Hokage tras ser rescatado. Los ojos azules se cruzaron brevemente con los escarlatas, que se abrieron de par en par. Antes de que se oyera un suspiro de resignación, un punto rojo se le mostró por completo cuando el descontento Senju apartó la mirada con irritación. Ya veo. El hombre no dijo nada más, aunque parecía estar en consonancia con su aparente enfado por la situación. Qué lástima. Esperaba que pudieras recomendarme a algún amigo o familiar como candidato a matrimonio. Hizo una pausa. Un candidato a matrimonio sonaba más serio que un simple acuerdo. Naru se sobresaltó, sin indignarse todavía, pero casi. Matrimonio. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con Datebayo? La belleza rubia de iris azul lanzó un grito estridente, sorprendiendo a sus compañeros Omega del distrito Uchiha y exhibiendo su sorpresa. Por un momento, sus ojos se iluminaron con un rojo intenso, como muestra de su confusión y enojo por la declaración de su amigo. De pie, aunque casi una cabeza más bajo, en señal de protesta, lo miró con desafío. En un intento de calmar la desconcertante situación en la que se encontraba, Tobirama mantuvo una actitud firme en su respuesta. Sí, un matrimonio, Naru. Usando su nombre informal y sin honoríficos por el efecto familiar que podría causar en la inesperadamente enfurecida novia Uchiha. Para asegurar una alianza segura y formal, los Uzumaki han solicitado un matrimonio concertado entre nuestros dos clanes. Esperaba que pudieras recomendarme una prometida antes de que el contrato se firme.
Naruto seguía molesto por las expectativas depositadas en su amigo, ignorando por completo el descontento previo que sentía por el hermano menor Senju. Sin embargo, comprendiendo que su control sobre la calamidad era limitado, resopló con fuerza y dio un pisotón. Sin causar daño al suelo como se esperaba, se giró hacia su estoico compañero, con una mirada fulminante formándose como una rareza en sus rasgos, normalmente iluminados. Esto se debía más a la confusión que a un verdadero resentimiento. ¿Sellado? ¿Quieres decir que los Uzumaki van a redactar este contrato como un sello para que no puedas liberarte? El hombre plateado, molesto, suspiró levemente, y el Uchiha asintió levemente como confirmación. ¿Pero qué tal si ponen algo que empeora todo esto? ¿Y si obligan a mudarte a Uzushigakure? Una consideración que dejó a Naruto en pánico y preocupó a todos los involucrados. Era una posibilidad, después de todo. Eso no es probable, pues son nuestro clan hermano. Esto es solo una formalidad para mantener la paz. Su tono denotaba seguridad, aunque el ex Uzumaki no sentía la misma confianza. Continuará.